Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Mauricio Weintraub. Como siempre, es un momento muy placentero para mí el de estar acá los miércoles con ustedes en este encuentro que vamos construyendo todos los miércoles ya hace casi 2 meses. Es el octavo hoy. En este ciclo que hemos denominado Temas humanos desde la mirada de las escenas matrices, y que en realidad, digamos, nos sirve para ir recorriendo distintos temas que nos competen en tanto humanos, que nos llaman desde nuestra humanidad, y verlos desde esta mirada, desde esta perspectiva, desde la perspectiva de las escenas matrices. Como siempre decimos, las escenas matrices son una manera de encarar un proceso psicoterapéutico, una manera de ver al paciente, pero sobre todo es una manera de ver al sujeto, al hombre y a la vida en general, y cómo nos vinculamos en nuestra vida justamente con el otro, con nosotros mismos y con aquello que deseamos. Hemos recorrido ya varios temas y hoy nos toca un tema especialmente importante y trascendente. Bueno, creo que todos lo son de alguna manera, pero quizás el de hoy es un tema especialmente trascendente e importante, porque es el tema de los hijos. Hemos visto el tema de los padres hace ya algunas semanas y ahora nos toca hablar algo, como siempre digo, algo de los hijos. Recorreremos algunos caminos, algunas preguntas y algunos conceptos, y por supuesto muchos otros quedarán para otro momento. Pero como me gusta en general comenzar, voy a comenzar con un par de preguntas que nos acercaron esta semana, que en realidad son como una introducción al tema que vamos a ver hoy, porque en ambos casos nos preguntan de una manera o de otra por cosas que hemos dicho en otras charlas, pero que tienen que ver justamente con los hijos, o por lo menos con el niño, que en algún punto es lo mismo, porque todo niño es primero que nada hijo. En este sentido voy a tomar dos de las preguntas que nos llegaron, que además me parecen sumamente importantes porque me han hecho pensar en quizás cómo llegan algunos de los conceptos que comento, y entonces me sirven mucho para clarificar o para profundizar. En primer lugar, Marcela me dice, vos decís que un niño no piensa en la muerte, pero ¿qué pasa con los niños que están frente a la muerte de alguno de sus padres, o frente a la posibilidad de la muerte propia, o que tienen la muerte en su vida cotidiana? Me dice, un niño piensa en la muerte. Y claro que sí. Y por eso me importa mucho esta pregunta, porque quizás nos sirve para ampliar o para profundizar. Cuando yo digo que un niño no piensa en la muerte, como lo decíamos creo que la semana pasada, cuando yo digo que un niño no piensa en la muerte, quiero decir en realidad que un niño no está preparado psíquicamente no está preparado para pensar en la muerte. Quiero decir, un adulto puede pensar en la muerte y que esto no sea una experiencia traumática. Es decir, un adulto que se hace cargo de la adultez, como decíamos la semana pasada, tiene estructura suficiente para abismarse a la muerte, para asomarse a aquello que es el gran desconocido que nos acompaña durante toda nuestra vida y que es en realidad la única certeza. Un niño no tiene esta posibilidad porque su psiquismo está en plena construcción, es decir, él no tiene la posibilidad de abismarse a la muerte sin que esto constituya una herida en su psiquismo. Por eso aquí es muy importante, siempre que un niño tiene que tomar contacto necesariamente con la muerte, y por supuesto esto pasa en muchísimos casos, cada vez que un niño tiene que tomar contacto, digo, con la muerte, ahí es sumamente crucial, diría yo, como en tantos otros órdenes, pero aquí es sumamente crucial el acompañamiento de los padres. Y de qué manera estos padres van a ir a atender a esta herida que sí o sí va a aparecer en el psiquismo del niño. En este sentido es cuando el niño no puede pensar, quizás la mejor expresión es no puede pensar en la muerte sin que esto constituya una herida. Por supuesto, como pasa siempre con las escenas matrices, si esta herida no es sanada o no es acompañada y de alguna u otra manera sanada, aunque quede obviamente la huella y la cicatriz, esto deberá ser sanado luego por el sujeto cuando ingrese en la adultez. Pegadito a esto, Marcela me pregunta
sí, o me dice que a veces los niños ella me dice, tienen que madurar antes, tienen que hacerse cargo antes de cosas que en realidad le corresponden a los adultos. Y yo acá quiero poner el énfasis en algo porque es crucial para después mirar el proceso de sanación o de crecimiento del sujeto adulto. Un niño no puede madurar antes. Un niño, en el aspecto psíquico, es igual que en el aspecto físico, no puede madurar antes porque no tiene estructura para hacerlo. Lo que sí puede hacer es hacerse cargo antes de lo que le correspondería de cosas que no le corresponden. Obviamente con las huellas que esto dejará en el psiquismo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo porque me parece claro, ¿no? Digo, si yo tengo que trasladar un piano y llamo a 2 personas y trasladan el piano, probablemente, si además son gente acostumbrada a esta tarea, probablemente esto no implique ningún tipo de herida física para estas personas. Ahora, si yo agarro un piano y se lo pongo encima a una persona que no está acostumbrada o que no tiene desarrollado el cuerpo como para poder llevar un piano, quizás lo lleva, pero esto determinará determinadas heridas en el cuerpo de esta persona. Lo mismo ocurre con un niño cuando tiene que asumir tareas que no le corresponden en tanto niño, por la edad que tiene y por el rol que tiene. Cuando se tiene que ocupar de los hermanos, cuando tiene que conseguir el sustento económico para su hogar o una parte, cuando no puede ir a la escuela porque tiene que ocuparse de cosas que en realidad deberían ocuparse los padres o los adultos. Digo, probablemente el niño lo haga, o el adolescente. Sin embargo, allí quedarán impresas las heridas psíquicas que luego el sujeto deberá elaborar y trabajar en su vida adulta. Porque este es el peligro. Cuando el sujeto adulto mira hacia atrás y ve en ese niño que se hizo cargo de lo que no le correspondía, ve una persona potente y valiosa, digamos, que lo ve como fuerte, entonces, claro, después va a repetir en su vida cotidiana el hacerse cargo de lo que no le corresponde. Y esta es la cuestión. Un niño es un niño y no tiene la posibilidad de hacerse cargo de lo que no le corresponde sin que esto constituya y redunde en heridas en su propio psiquismo y su propio aparato emocional. Espero que haya aclarado un poco esto. Como siempre decimos, los temas que tratamos acá son especialmente complejos, como todos los temas humanos, no solo los que tratamos acá. Todos los temas humanos son especialmente complejos porque, claro, están atravesados por una serie de cuestiones que muchas veces se nos escapan. Y además, la mirada de las escenas matrices es una mirada compleja en el sentido de que no es lineal. Es más bien una mirada espiralada en donde pasamos en diferentes momentos por los mismos conceptos o por conceptos parecidos, porque el pasar una y otra vez por conceptos similares y permitirnos verlos de distintos ángulos nos permite también una comprensión cada vez mayor. Y porque al pasar más de una vez por estos conceptos, nosotros mismos hemos cambiado y entonces podemos mirar desde otro lugar. Por eso la mirada de escenas matrices es una mirada. Aprendemos a mirar. Y en el aprender a mirar, miramos mañana diferente a lo que miramos hoy. La segunda pregunta que me interesa y que es la que nos trae María Angélica, que nos acompaña a todos los encuentros y nos acerca preguntas y comentarios súper valiosos para nosotros y para mí en particular, es también muy interesante. Daría para una charla solamente, o para mucho más de una charla, solamente esta pregunta. Ella dice, ¿el niño que fui es el mismo que llevo dentro? Porque recuerden que en escenas matrices trabajamos con el niño que fui, que hoy se encuentra en mi interior. Me voy a detener brevemente en esto y voy a decir que cuando un niño no es mirado, como decíamos, en su emoción o en su profundidad y queda herido, se detiene el crecimiento a nivel psíquico. Digo, si bien todo el resto de mis aspectos sigue creciendo, ese niño queda como detenido en el crecimiento. Queda detenido en el crecimiento porque es como si un niño no recibe alimento saludable. Hay un lugar en donde queda detenido en su crecimiento o donde queda enfermo. Lo mismo pasa a nivel psíquico. Cuando el niño no es mirado en su emoción y en su necesidad
por los padres, el niño queda detenido en su crecimiento. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya algún padre que lo mire de la manera saludable en su emoción y o en su necesidad. Este padre es uno mismo una vez que es adulto, es decir, después de los 22, 23 años, uno se transforma en el padre de ese niño que fui, que quedó herido y que quedó detenido y que ahora está dentro mío. Por eso decimos, el niño que fui y que quedó detenido en su crecimiento, está dentro mío, detenido en su crecimiento, a la espera que yo pueda darle lo que no le dieron para que pueda continuar creciendo. Entonces, en ese sentido es el mismo. Una vez que yo puedo mirar a este nene que fui, que está dentro mío, y lo puedo ayudar en la continuidad de su crecimiento, este niño crece. Espero también haber aclarado en algo esto que nos pregunta con tanta generosidad María Angélica. Y como siempre los invito a seguir preguntando, que como ustedes verán, cada pregunta sirve para una aclaración, sirve para un movimiento más. Como decimos nosotros, sirve para dar un pasito más en nuestro propio proceso de crecimiento. Nos vamos a meter ahora en el tema de hoy, o en algo del tema de hoy, y vamos a hablar entonces de los hijos, tema crucial para todo el mundo, por supuesto, en mayor medida para los que somos padres. Y vamos a empezar, como siempre decimos, o como siempre intentamos, definiendo. Y vamos a decir que desde la mirada de escenas matrices, esto lo vimos en los talleres para padres, pudimos hacer 2, después ya llegó la cuarentena y la pandemia. Vamos a decir entonces que desde la mirada de las escenas matrices, un hijo es una persona o un ser que la vida puso a mi cargo, siendo totalmente dependiente de mí, para que yo lo ayude a llegar a la adultez, siendo totalmente independiente de mí y dirigiéndose hacia su propia vida. Sé que es una definición un poco extensa y por qué no compleja, pero realmente considero que es la definición que más se acerca a la idea de hijo que tenemos desde las escenas matrices. Porque yo creo que hay varias cosas en la definición que les voy a proponer pensar. La primera es que un hijo, aunque todos decimos mi hijo o mi hija, un hijo no es mío. Un hijo es alguien que la vida pone en mí y que no es finalmente mío. Está a mi cargo, pero no es mío. Y esta me parece una diferencia sutil, pero crucial. La vida lo pone a mi cargo, aunque no es mío, y lo pone a mi cargo siendo totalmente dependiente de mí. Digo, cuando un nene nace, o incluso antes en la gestación, es absolutamente dependiente de mí. Y mi tarea como padre o madre, siempre que digo padre digo los dos, aunque no es exactamente lo mismo, pero por ahora sí, mi tarea es llevar a cabo los movimientos necesarios para que cuando mi hijo llegue a la adultez, es decir, a los 22, 23 años, sea, en lo posible, totalmente independiente de mí. Y esta palabra me importa mucho, independiente. Independiente de mí significa, como habíamos dicho y como volveremos a repetir, que no dependa a nivel económico, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel psíquico y sobre todo que no dependa en cuanto a mi validación de lo que él es o hace. Es decir, que él no dependa de mí. Y agregamos en esta definición y que se dirija hacia su propia vida. Digo, hay algo del ser padre que tiene que ver con ayudar al hijo a que se dirija hacia su vida, lo cual necesariamente implica que deje de mirarme a mí. En la adultez, el hijo debe mirar a su vida. Cuando digo debe, parece demasiado imperativo. Digo, lo saludable es que en la adultez el hijo mire a su vida y no me mire a mí. Por supuesto, para poder hacer esto, el trabajo que yo tengo que hacer conmigo es un trabajo profundo de no necesitar que mi hijo me mire a mí. Y poder atravesar el dolor que tiene que ver con que mi hijo se vaya de mí. En este sentido,
en este sentido, es como llevamos a cabo la relación con nuestros hijos. Este sería el objetivo, por lo menos desde las escenas matrices, esto es lo que es un hijo y este es el objetivo del vínculo con nuestro hijo. Ahora, claro, esto es lo que sería más saludable, por lo menos desde nuestra mirada. ¿Qué es lo que sucede en nuestra relación con nuestros hijos? Lo que sucede es básicamente dos cosas. Hay dos grandes momentos en el vínculo que los padres llevamos a cabo con los hijos. Y aquí voy a apelar a lo que siempre apelamos y siempre voy a volver a apelar porque considero que es crucial en el hecho de autopercibirnos. Los dos grandes momentos en la relación con nuestros hijos son cuando nos percibimos centrados y ordenados y cuando nos percibimos descentrados y desordenados. Es decir, cuando los padres nos percibimos centrados y ordenados y cuando los padres nos percibimos descentrados o desordenados. Cuando nos percibimos centrados y ordenados es porque estamos reaccionando y sintiendo de una manera acorde a la situación. Esto que mencionábamos, pegaditos a la vida, acordes a la situación. Si mi hijo se lastima la rodilla porque se cae en la plaza, obviamente no es que haya una cosa acorde, pero uno imagina que lo acorde es que yo me acerque, lo consuele, lo abrace y con eso más o menos la cosa continúe. No sería acorde que yo me desmaye del susto, porque justamente es solo una herida en la rodilla. Lo que hay de más no le corresponde a la vida ni a mi hijo, me corresponde a mí. Pero si mi hijo tiene un accidente y cae del 5º piso, lo acorde es que yo me desespere, baje corriendo y trate de salvarle la vida. No sería acorde que yo esté tranquilo y ordenado. Porque lo que hay de menos no le corresponde ni a la vida ni a mi hijo, me corresponde a mí. Entonces, lo ordenado, lo centrado, a lo cual estamos todo el tiempo aludiendo, tiene que ver con cuánto yo veo la vida y no le pongo, como decíamos la vez pasada, mis interferencias. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo estoy desordenado o descentrado? ¿Qué pasa? Cada vez que me encuentro desordenado o descentrado cuando veo a mi hijo o en la relación con él, y los invito a aquellos que son padres a hacer este ejercicio, buscar una situación en donde algo de mi hijo me desordena o me descentra, cada vez que yo me encuentro desordenado o descentrado en la relación con mi hijo se transforma en un espejo. Me está mostrando a mí algo mío. Algo mío que podríamos dividir en dos grandes posibilidades. O me muestra algo de mi presente, y esto pasa muchas veces, aunque no todas, pero sí muchas veces. O me muestra algo de mi presente, o me muestra algo de mi pasado, y esto pasa siempre. Me muestra algo de mi presente y me puede mostrar básicamente dos cosas. O me muestra algún deseo mío no realizado, como por ejemplo, mi hijo no quiere ir a determinado lugar y me muestra, y yo no puedo escuchar esto de una manera ordenada y centrada, me descentro y no puedo soportar, necesito que él vaya a ese determinado lugar. Entonces me puede mostrar cuántas veces yo voy a lugares a los que no quiero ir y cómo yo no me permito decir que no a aquellos lugares o a aquellos vínculos o a aquellas relaciones. Es decir, me muestra algún deseo que yo no realizo o que yo no registro mío. O me muestra emociones mías no reconocidas y no respetadas. Cuando yo le digo a mi hijo que tiene que levantar la mesa, mi hijo se enoja, más allá de si la levante o no, más allá de si yo voy a hacer que la levante o no, se enoja y a mí me parece mal el enojo. Entonces me muestra mi hijo alguna emoción mía que yo no reconozco y no valoro y no miro con respeto y con amor. Por ejemplo, mi enojo ante determinadas cosas. O mi hijo se entristece y yo le digo los hombres no lloran. Entonces me muestra probablemente, porque esto no es lineal, probablemente me muestra qué me pasa a mí con mi propia tristeza. Es decir, yo cuánto acepto, honro o no,
o rechazo a mi propia tristeza. Esto en el presente. También me muestra, y esto es siempre, algo del pasado. Cuando yo estoy en una situación en donde me descentro en la relación con mi hijo, me desordeno, me muestra seguro algo del pasado. ¿En qué sentido? Y bueno, o me demuestra algo de la relación con mis padres, es decir, veo en la relación que yo establezco con mi hijo algo de la relación que yo tenía con mis padres. Por ejemplo, le digo a mi hijo que levante la mesa, mi hijo se enoja y no la quiere levantar, e insisto, más allá de que yo lo haga levantar o no la mesa, porque eso es otra cosa, cuando me descentro, más allá de lo que hago, cuando me descentro quizás me está mostrando algo que no puedo ver de mi infancia, que es que mi padre, por ejemplo, o mi madre, me obligaban a levantar la mesa y no puedo ver, no puedo validar lo que yo sentía en ese momento. Es decir, dicho en otras palabras, me pongo del lado de mis padres y no puedo validar lo que yo sentía en ese momento. Insisto, más allá de que después le haga o no levantar la mesa. Entonces, o me muestra una relación de mi infancia con mis padres, o me muestra un aspecto del niño que yo fui que no pude mirar con amor y que no puedo hoy mirar con amor. Por ejemplo, su propio enojo, por ejemplo, su dificultad para tener relaciones sociales, por ejemplo, su dificultad para aprender algo del colegio. Si me está mostrando a mí algo que tuve y que yo hoy todavía no consigo mirar con amor, o me muestra directamente una escena matriz que todavía no sané. Es decir, se me arma hoy con mi hijo una escena de mi propia infancia que yo todavía no sané. Esto, es decir, darme cuenta cuando estoy centrado o cuando estoy descentrado en la relación con mi hijo, es, yo diría, lo primero para poder empezar a limpiar las interferencias en la relación con mi hijo. Porque ¿qué pasa? Cuando yo actúo desde el lugar descentrado sin limpiar las interferencias, inmediatamente le voy a pedir a mi hijo que no sea como es para yo no sentirme como me siento. Y entonces ahí la relación se va a invertir. En vez de yo estar para ayudarlo a él, le voy yo a pedir a él que no me muestre lo que me está mostrando. Y esta relación, por supuesto, invertida, va a empezar a dificultar no solo el crecimiento saludable de mi hijo, sino también mi propio proceso de sanación. Por supuesto, esto quiero decir, el no tener interferencias en la relación con mi hijo, el no tener interferencias es imposible. Siempre tenemos interferencias en la relación con nuestros hijos y en la relación con todos. Lo que sí uno puede hacer es estar lo más atento posible para o bien disminuir las interferencias o bien hacerme cargo yo de las interferencias que tengo yo y no pedirle, o diría exigirle, a mi hijo que él no sea como es para que a mí no me duela lo que me duele. En este sentido decimos que educar tiene un objetivo. El objetivo es justamente ayudar al hijo a llegar a la adultez de la manera más independiente de mí posible. Ahora bien, educar en realidad no existe, por lo menos desde las escenas matrices. No existe educar, existe ser. Yo soy y mi hijo toma. Yo tengo zonas luminosas y zonas oscuras y mi hijo no puede menos que tomar las zonas luminosas y las zonas oscuras. Por eso es tan importante estar todo el tiempo mirándonos y mirando cómo miramos. ¿Cuáles son las interferencias que todavía hoy aparecen en la relación con nuestros hijos para poder ir a sanarlas allí donde necesitamos sanarlas, para poder tener una mirada más limpia de la relación con él y realmente no pedirles o no exigirle nada que tenga que ver con calmar mi propia angustia? Podríamos seguir hablando muchísimo tiempo más de la relación con nuestros hijos, que es la relación, yo diría, más maravillosa y más abismal de nuestra vida adulta.
maravillosa porque los que tenemos hijos sabemos que no hay nada más extraordinario que tener hijos y que estar con ellos durante todo su crecimiento. Y abismal porque también, hoy lo hablaba con una paciente justamente, un hijo nos enfrenta, si uno está dispuesto a ver, a nuestros propios abismos y a nuestra propia necesidad justamente de ir al encuentro de aquellas cuestiones todavía no sanadas y que no hemos podido revisar en nosotros. Algo de esto ha sido, algo nada más, de la relación con los hijos. Hablamos siempre de los hijos en todas nuestras actividades porque, como ustedes ya saben, Escenas Matrices enfoca sobre todo, enfoca su constructo teórico en la relación de los padres con los hijos. Yo les agradezco muchísimo, como siempre, el acompañamiento aquí. Como siempre veo que hay varios acompañando y les agradezco mucho. Siempre digo lo mismo y no me cansaré de decirlo. Todos los comentarios son excelentemente bienvenidos. Preguntas, comentarios, incluso también las disidencias o las preguntas o los comentarios que propongan otra manera de pensar. Nos enriquece muchísimo siempre todo eso. Y los invito a acercarse a Habitarnos. Pueden mandar un mail al mail que tienen en pantalla, info@habitarnos.com.ar. Hacemos, por supuesto, procesos de terapia individual y también grupal. En este momento, por supuesto, todo a través de Zoom o WhatsApp. Atendemos pacientes en Argentina y en el exterior. Tenemos pacientes en muchos lugares del mundo, muchos en España, en Colombia, en Inglaterra, en Brasil, en México, en Italia. Tenemos pacientes, por suerte, en muchos lugares del mundo. Hacemos formación de escenas matrices, hacemos acá y también en Barcelona, esperando que podamos volver a viajar para empezar nuestra formación en Barcelona. También tenemos pacientes en Estados Unidos, me están diciendo así. También tenemos pacientes en Estados Unidos. Hacemos talleres para padres y madres, eso cuando volvamos a la vida cotidiana, que esperamos que sea pronto. Y hacemos, por supuesto, también supervisión para terapeutas. Los invito a acercarse a Habitarnos y a preguntarnos por todas nuestras actividades presenciales y online. Sumo a las actividades online la formación en escenas matrices en modalidad online. Y también los invito, todavía queda creo que 1 o 2 lugares para el seminario del próximo 10 de julio, viernes 10 de julio, por la mañana en Argentina. Seminario online a través de Zoom, que tiene que ver con la mirada de las escenas matrices. Hablaremos ese día de cómo detectar hoy al niño que fui. Mucho de eso hemos estado hablando en estos encuentros, por supuesto mucho nos ha quedado afuera. Les agradezco muchísimo el acompañamiento, como siempre, como cada miércoles, y si ustedes están de acuerdo, nos encontramos la semana que viene a la misma hora. Muchísimas gracias.